y ahora estaban siendo humillados. Eran esclavos. ¿Cuál es la diferencia entre un esclavo y un rey vasallo? ¿Manda? ¿Los esclavos no tienen ningún derecho? Ajá. Se someten a su autoridad. Bueno, o sea, los esclavos no tienen ningún derecho, están sometidos a la autoridad del rey vasallo. ¿Y el rey vasallo? ¿Cuáles son sus derechos? Pues los que están hacia el emperador. Solamente lo que el emperador te permite. Básicamente no había una gran diferencia. Lo único que hace la diferencia entre un esclavo y un siervo es el dueño. El dueño es el que hace la diferencia. El dueño de un esclavo y el dueño de un siervo es el que los define a ellos como esclavos sin derechos y siervo con ciertos derechos. Pero si el dueño o si el rey cambia de parecer, tú que eres un pueblo vasallo te conviertes en un pueblo esclavo automáticamente, solamente por el edicto, solamente porque el rey dice. Yo no juré lealtad a ese rey. Aquí no estamos hablando de si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo. Era la dinámica de vida que había en donde el pueblo se tenía que someter a un rey. Y en donde si ese rey era conquistado, él era la cabeza federativa y todo su pueblo era conquistado porque ese rey era conquistado. Si ese rey se sometía, no estaba en consenso si el pueblo decía, bueno, yo sí estoy de acuerdo con mi rey o yo no estoy de acuerdo con mi rey. No, tu rey se rindió, tú te rindes. Tú no te rindes cuando tu rey se rindió, no solo el rey que lo conquistó te hace juicio, sino que tu propio rey tiene que venir a hacerte juicio por desacato. Ok, entonces, en este tratado imperial de vasallaje, están estos tres cláusulas o estos tres partes del tratado que mencionó la semana pasada Paco. Uno de ellos, el primero es la bondad del rey que conquista. Que esa bondad en la realidad solamente era una justificación para seguir conquistando. La bondad tenía que ver con el yo te voy a permitir hacer de tu vida algo casi normal y te voy a bendecir con protección. El segundo de ellos, ¿se acuerdan cuál era? La semana pasada, o si tienes la hojita, puedes hacer trampa y voltear así. Número 2 de la semana pasada, al principio de la semana pasada. La lealtad humana. Una constancia de lo que se requiere de ti. ¿Y eso quién lo daba? ¿Quién crees que lo daba? El rey. El rey era el que decía, estos son los estatutos con los cuales tú tienes que vivir. ¿Verdad que sí estás de acuerdo? Claro que estoy de acuerdo. Estos son, vamos a decir, los mandamientos para ti y para tu pueblo. ¿Verdad que sí estás de acuerdo? Claro que estoy de acuerdo. ¿Y por qué estás de acuerdo, rey vasallo? Estoy de acuerdo por tu bondad hacia nosotros, por tu consideración a nosotros, porque no nos has matado y te agradecemos y estamos dispuestos a someternos a tu autoridad. La tercera parte de este tratado o de este pacto o de no es convenio, es de esta imposición, necesariamente tiene que haber consecuencias. Tú cumples, hay beneficios, tienes libertad dentro de tu territorio, puedes hacer juicio en algunos de tus procesos políticos, puedes hacer comercio con lo que te sobre, porque primero me tienes que dar el tributo, tienes mucha libertad y muchos imperios crecieron bajo otros imperios y muchos imperios pudieron vivir bajo otros imperios. ¿Se acuerdan de algún pueblo que cuando el pueblo de Israel, no hubo un tratado de vasallaje, pero cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán y ellos vieron que estaban destrozando a todos los que Dios les entregaba a todas las naciones por las cuales entraba? ¿Manda?
los gabaonitas, y que dijeron, vamos a ponernos zapatitos viejos, ropa vieja, una bolsa con comida vieja, les vamos a sacar la vuelta y les llegamos por la retaguardia y los venimos siguiendo desde no sé dónde y porque queremos entrar en pacto con ustedes. Queremos que ustedes nos protejan, queremos formar parte de ustedes, reconocemos los beneficios que es formar parte de ustedes. ¡Ah, qué interesante! Y les tendieron una trampa, Israel cayó, hicieron pacto con ellos, ellos se circuncidaron y dijeron, ahora formamos parte de, aunque no eran del pueblo, pero pertenecían en un sentido a esta dinámica de yo como reino tengo un pueblo vasallo que tengo que proteger y él me debe lealtad. Así es que cuando las naciones que están alrededor se enteraron de que los gabaonitas habían hecho trato con los israelitas, ¿qué hicieron? Fueron y los invadieron. Entonces van, los invaden y se los llevan cautivos. ¿Qué hace Israel? ¿Mande? No, lo que hacen los judíos, cuando los gabaonitas, que eran el pueblo con el que ellos habían hecho pacto, había sido capturado, van y los rescatan. ¿Por qué? Porque hicimos pacto con ellos. De mala gana, fue trampa, como quieran verlo. Pero habían hecho pacto y tenían que cumplir el hecho de darle seguridad a alguien que se había sometido a su autoridad, que se había sometido a sus estatutos, circuncidarse cada uno de los otros. Claro que merecían ser rescatados, o sea, nomás porque era la costumbre de los judíos. En este contexto, el Antiguo Testamento presenta a Dios como un rey divino que está construyendo su reino y extendiéndolo hasta los confines de la tierra. Dentro de su reino había siervos fieles y muchos traidores. Así que, ¿cómo decidió Dios gobernar dentro de su reino? ¿Cómo regula la vida dentro de su reino? La respuesta de la Biblia es que Dios administra su reino a través de pactos. ¿Cierto, amigo? La semana antepasada dice, no, es que Dios me quiere mucho. Y yo he escuchado eso en varias personas, muy optimistas. Dios me quiere mucho, como que hay un acuerdo aquí personal con Dios. Como que yo me llevo bien con Dios de una manera especial. Un dato importante, Dios hace pacto con el hombre. El hombre no hace pacto con Dios. No está en posición de hacer un pacto con Dios. Dios es el que hace el pacto. Y el pacto es el medio por el cual el hombre se va a relacionar con Dios. El hombre no tiene acceso a Dios. Y si el hombre tiene acceso a Dios, es porque Dios ha hecho un pacto con él. Es porque Dios ha permitido que, o por algunos rituales, o por Cristo, o por solamente andar caminando en el huerto del Edén, el hombre tenga acceso a Dios. El hecho de hacer un pacto tenía que ver con, tú puedes acercarte a mí. Así es que si nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, es por, obviamente, la conclusión de todo este material que vamos a ver esta semana, el pacto de gracia, el pacto con Cristo, la revelación de todo el pacto en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios administra este reino a través de pactos. Estos pactos son, vamos a estar viendo algunos tipos de pactos en este tiempo. Y hoy vamos a mencionar, de los que se mencionaron la semana pasada, los primeros dos, los dos pactos universales, el pacto con Adán y el pacto con Noé. Estos dos pactos están vistos como según la cultura. Y algo que me gustaría que consideráramos es, Dios no se le ocurrió en algún momento, así es la historia, que el pueblo de Israel estaba, me voy a acercar a ellos de esta manera. ¿Por qué? Porque sí. No, había una razón por la cual Dios se acercó de esta manera. Y generalmente Dios utiliza o Dios establece pactos con el pueblo de Israel
en la misma manera o siguiendo el mismo modelo de los pactos que había en la época en la que Dios revela este pacto. Entonces, algo importante que hay que considerar, creo que viene más adelantito en el material. Los primeros 4 pactos, si alguien me los puede decir, sería algo muy... El primero ya lo dije, que es el de Adán, el segundo es el de Noé, el tercero es el de Abraham y el cuarto con Moisés. Muchas gracias. El cuarto es con Moisés. Se ha mencionado, es un solo pacto y tiene una revelación progresiva a través de la cual en el primer pacto se dice algo, pero en el segundo pacto eso mismo que se dijo se amplifica y se va haciendo cada vez más claro o más completo. Y entonces llega obviamente la culminación en donde Dios revela el pacto, el nuevo pacto en Cristo, y es todo lo demás de una manera plena. Cristo es el cumplimiento de todo el pacto. A final de cuentas, es una sola historia, es un solo pacto, es un solo Dios relacionándose con su pueblo. Hay un solo camino entre Dios y el hombre, que es Cristo, y Él es el cumplimiento de todo el pacto, desde el primer pacto hasta el quinto pacto, que es el de David. Pero de estos 4 pactos que solamente hacemos mención ahorita, hay un asunto muy importante con ellos. Estos fueron escritos para una sola audiencia. O sea, toda la historia de Génesis no tenía una audiencia antes del Éxodo. La historia de Génesis fue escrita para la generación que sale del Éxodo. La historia de Génesis se entiende bajo el entendimiento que tuvieron los de la audiencia original. Y ahorita les voy a más que nada el pacto con Noé, que parece el pacto que como que no tiene nada que ver con todos los demás pactos, así como sí entiendo que hay un caminito entre el pacto de Adán, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David, como que todos están encaminados hacia un punto que es Cristo. Pero como que el pacto de Adán, como el pacto de Noé hace así como que un quiebre y luego regresa otra vez, como que no hay sentido. A menos que lo veas desde la perspectiva del pueblo de Israel saliendo de la tierra de Canaán. Y ahorita lo vamos a mencionar. Me gustaría nada más aclarar el punto de que el pueblo de Israel saliendo de la tierra de Canaán fue aquellos a quien se les escribe los primeros 3 pactos. ¿Por qué? Porque estaban a punto de entrar en la renovación del pacto, que es el 4º pacto con Moisés. ¿Sí me explico? Moisés les escribe los primeros 3 pactos para que sepan más o menos lo que viene, para que podamos entender lo que Dios va a hacer con nosotros al restablecer el pacto que hizo con Moisés, que no lo vamos a mencionar ahorita, lo vamos a mencionar después. Dios toma los tratados imperiales de vasallaje del tiempo de Moisés para establecer la manera en cómo había de relacionarse con su pueblo. Lo que yo les estaba explicando ahorita acerca del rey que llegaba y conquistaba a un rey vasallo era el pan de cada día en esa época. Dios utiliza este principio para relacionarse con su pueblo. Dios cuando les dice, ustedes son mi pueblo, es porque yo los he conquistado. Yo estoy llegando como un rey conquistador en un mundo que está lleno de caos y le estoy poniendo orden. Aquí tenía que ver, ya me lo voy a saltar, aquí tenía que ver, obviamente, Génesis 1. ¿Por qué? Porque vamos a obedecer a este Dios, porque nuestro mundo está desordenado y vacío. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y nosotros estamos desordenados y vacíos, y Dios viene a darle orden a todo lo que estaba desordenado y vacío. Dios viene a llenar todo lo que estaba desordenado y vacío. Así es que si Dios está viniendo ahorita con nosotros, tiene que ver con que Él es el que viene a dar orden. ¿Por qué yo he de sujetarme a este Dios que me sacó de Egipto solamente porque me sacó de Egipto? No.
sino porque Él es el que pone orden en la tierra y tú eres llamado a poner orden. Pero ahorita lo vamos a ver eso más que nada con el pacto con Adán. Así es.